Muy buenas jóvenes, les saluda el profesor Carlos Martínez de Instituto Info de Choloma y Puerto Cortés, Honduras. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son las relaciones de los circuitos electrónicos o los circuitos básicos eléctricos de lo que son las neveras básicas o los refrigeradores convencionales. Bueno, para entenderle un poco, ¿verdad? Aquí tenemos un manual, un diagrama, ¿verdad? Convencional de una nevera que utiliza timer, utiliza termostato, un interruptor de puerta, utiliza compresor y utiliza lo que es una lámpara del sistema de conversador, o sea, conservador, perdón, de lo que es la nevera. Ahora vamos a encontrar otro diagrama en la parte de aquí que hace un diagrama pues más entero, porque este ya tiene el motoventilador o el motor fan, ya conlleva las conexiones de la resistencia, la ficha bimetálica, lo que es el termostato y todo lo demás. Viéndolo de esta forma, pues costaría un poco entender lo que es la conexión del diagrama. Hay que recalcar, ¿verdad?, que este circuito pues es totalmente de 110 a 120 voltios. Para explicarlo mejor, pues en esta parte tengo un diagrama donde he relacionado los dos diagramas, el diagrama donde aparecen los dibujos y pues el diagrama donde aparecen las conexiones. Y lo vamos a hacer con ambos de esta manera para que le podamos entender de una manera más sencilla. Dice que en la parte, este es un diagrama eléctrico de nevera convencional, el cual trabaja en un voltaje de 110 a 120 voltios. Como sabemos, funciona de la siguiente manera, utilizando un splug o enchufle como conector, que va a estar cargado con la línea neutra y va a estar cargado con la línea positiva. Vamos a utilizar también un timer o temporizador que se encarga de mandar a marcha el compresor y de mandarlo a reposo. Se encarga de mandar a juego o a trabajo a la resistencia y también de mandarla a reposo. En este caso, pues, cuando nosotros trabajamos de la siguiente manera, lo vamos a hacer de esta forma aquí. Cuando decimos nosotros que estamos trabajando con un circuito, pues el circuito trabaja de la siguiente manera. Alimentamos con la línea positiva, la línea fase, que es esta que viene acá. Alimentamos directamente el foco o el interruptor de la nevera para que cuando la puerta abra y cierre, lo que haga que fabrique un circuito cerrado, o sea que haya corriente cuando la puerta se abre y la lámpara encienda, y que fabrique un circuito abierto cuando la puerta cierre y que la lámpara se apague automáticamente. Por eso la línea pues viene directa y no es controlada por el timer. Luego de esto tenemos pues como control que también hacemos un puenteo a la línea principal de fase y nos conectamos a la bobina 1. Sabemos que la bobina 1 del timer es la que conecta la bobina 2 y la bobina 4, bobina 2, bobina 4. Cuando hacemos esta conexión en la bobina 1 y tenemos la fase conectada, tenemos desde la bobina 4 el fase positivo hasta el termostato, y del termostato salimos con un fase positivo hacia el compresor y hasta el motor fan o a la motoventiladora. ¿Cómo funciona entonces esta piececita o este aparato que nosotros conocemos y llamamos termostato? Pues este funciona de la siguiente manera. El termostato en la parte interna tiene un diafragma o tiene unas pequeñas lainitas, una bobina, que cuando se activa la bobina 4, en este caso en la parte de acá, permite lo que es el ingreso de corriente al compresor para que éste empiece a comprimir todo lo que es el refrigerante a todo el sistema de la nevera o refrigeradora. Pero cuando el bulbo de temperatura, este que está aquí, sensor de temperatura, que en algunos casos suele ser un sensor de ambiente o bulbo de contacto, cuando éste siente la presencia de frío, de hielo, que la temperatura ya está baja, ya está en estado de frío, lo que hace automáticamente en la parte interna es que abre el diafragma de esta manera, clac, y ya no permite el paso de corriente, o sea que sí hay entrada aquí, pero no hay salida para retornar hacia el sistema del compresor ni a la ventiladora. O sea que por temperatura apagó lo que es el compresor sin tomar en cuenta el tiempo de trabajo que tiene que tener el timer, que es aproximadamente entre 6, 8 o 10 horas de trabajo y unos 20 o 25 minutos de descongelamiento, que es aquí en la parte 2, que se llama tiempo de frost, ya que la bobina 4 sería tiempo de frost, que es tiempo frost de congelamiento, ya que la 2
es tiempo de frost, o sea, de descongelamiento. Ahora que explicamos la relación del termostato con el compresor y el timer, vamos a explicar la relación de la bobina 2, que siempre es alimentada por la bobina 1. En la bobina 2 vamos a alimentar en esta parte nosotros, en esta parte de acá, una pequeña resistencia que trabaja de la siguiente manera. La resistencia tiene como alimentación la entrada de fase positivo y tiene como alimentación la entrada de un neutro. Pero antes de que el neutro pueda entrar a la resistencia y hacer un flujo eléctrico de corriente para que la resistencia aumente su temperatura, tiene que haber pasado el neutro por una pieza llamada ficha bimetálica, que normalmente hace la función del compresor de la misma manera. La ficha bimetálica recibe el contacto de la energía del neutro y lo que hace es que está cerrada al sistema ambiental. Ahora bien, cuando está abierta, al sistema ambiental está abierta, en este caso, no hay energía en la resistencia. Pero cuando esta ficha bimetálica detecta niveles de temperatura bajos, ojo aquí, bajos, igual que el termostato, detecta frío o hielo en el evaporador, lo que hace es automáticamente, clac, cerrar la resistencia de ella o el contacto que tiene aquí en la parte interna y habilitar un paso de corriente entre la entrada y la salida hacia la resistencia. Y así la resistencia entre el voltaje positivo o en la línea positiva y la negativa logra formar un flujo de energía eléctrica para trabajar en calor en esta parte de acá. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el bombillo. El bombillo se alimenta con una línea en la parte de acá, positiva, y esta línea positiva entra a él y alimenta lo que es el bombillo, lo que es el foco, el interruptor, que cuando la puerta, en este caso, está abierta, el bombillo está en circuito cerrado, encendido. Cuando la puerta está cerrada, el bombillo está en circuito abierto, o sea, apagado. Esto es con la relación del neutro. Ahora bien, cuando trabajamos con todas las piezas juntas, tenemos un sistema llamado sistema frigorífico. ¿Cómo trabaja el sistema frigorífico? Alimentando en una nevera convencional. Convencional significa que es común, que es natural o común verla en cualquier tipo de casa o cualquier tipo de unidad comercial. Cuando hablamos de este sistema común o convencional, hablamos de un sistema rotativo que ronda entre las 6, 8, 10 horas de congelamiento, tiempo frost de hielo, y ronda aproximadamente en un tiempo de 20 a 25 minutos, que se llama tiempo de frost de descongelamiento. Para ello ocupamos piezas importantes como la ficha bimetálica, el termostato y la resistencia. Bimetálica, resistencia trabajan con el tiempo, ojo acá, de frost. Termostato nos ayuda a controlar la temperatura del conservador, del refrigerador, o sea, de toda la nevera. Y el timer nos ayuda a controlar el tiempo utilizando la bobina 1 como alimentador positivo, la bobina 3 como alimentador neutro directo, la bobina 4 como retorno alimentador de fase al compresor y a la ventiladora, y la bobina 2 como alimentador o retorno de fase a lo que es la resistencia, ¿verdad? En este caso pues ya tenemos explicado, espero pues que le podamos entender, espero que con este diagrama pues ya podamos hacer la conexión de una nevera convencional en su circuito electrónico, y de la misma manera pues nos puede ayudar para poder pasar un circuito análogo o digital, o sea una nevera electrónica, ¿verdad? Digital, a convertirla a una nevera totalmente análogo, o sea una nevera convencional en este caso. Le hemos saludado, ¿verdad?, desde Choloma para el mundo, para Puerto Cortés, para Instituto Nacional de Formación y Bendición Info. Espero les sea de provecho, Dios les bendiga, Dios les guarde y cada día pues sigamos aprendiendo mucho más.